Bienvenidos. En esta presentación explicaré cómo se elabora un análisis de trabajo seguro ATS, aplicado específicamente a la actividad de montaje de estructuras metálicas sobre MANLIF, haciendo uso de herramientas eléctricas como taladros y llaves. Mi nombre es Anthony Williams Terrones Serrano y este trabajo forma parte de la práctica calificada del curso. El presente análisis ha sido desarrollado bajo la supervisión de nuestro docente César Romero Chuquitaipe. El ATS es una herramienta fundamental para prevenir accidentes. Permite identificar los pasos de una tarea, los peligros que pueden presentarse y las medidas de control que se deben tomar para reducir el riesgo. Se utiliza antes de iniciar cualquier trabajo y debe ser comprendido por todo el personal involucrado. Primero, completamos los datos generales del formato ATS. Indicamos el nombre de la tarea, en este caso el montaje de estructuras metálicas sobre MANLIF, y el lugar de trabajo es la zona de instalación de un proyecto. Colocamos la fecha y también, si es necesario, el área responsable y el personal asignado, ¿no? Estos datos nos ayudan a identificar la tarea que va a ser evaluada. Antes de iniciar cualquier actividad, debemos llenar este formato para identificar si existen riesgos críticos en el área de trabajo. La evaluación se hace de forma visual y dialogando con el equipo. Vamos pregunta por pregunta y marcamos sí o no dependiendo de si cumple o no con la condición indicada. Por ejemplo, una de las preguntas es: ¿el personal cuenta con el EPP adecuado para minimizar el riesgo a lo que está expuesto? Si todos tienen su casco, guantes, gafas y arnés, sí aplica. Marcamos sí y confirmamos que se hizo la inspección. Si falta algún EPP, marcamos no y debemos corregirlo antes de continuar. Otro caso, se requiere señalar y o poner barreras en el área de trabajo para prevenir el ingreso o caída de personas. Si el área no está señalizada ni tiene barreras físicas, marcamos no y aplicamos la medida de control, que podría ser colocar cintas, conos u otra señalización para evitar accidentes. Este formato lo llenamos junto con el supervisor o responsable del trabajo. Sirve para prevenir incidentes y garantizar que todos trabajen seguro. Lo importante no solo es llenar por cumplir, sino usarlo como una herramienta para tomar acción inmediata si hay riesgos. Evaluación de riesgos críticos. Luego evaluamos si la tarea tiene riesgos críticos, en este caso, si los tiene. Se trabaja en altura, se realizan maniobras de izaje, se utilizan herramientas eléctricas y hay riesgo de caída de materiales. Por eso, marcamos sí en las casillas correspondientes. Control de riesgo en las manos. Al momento de llenar el cuadro de identificación de riesgos, debemos fijarnos si en la actividad hay riesgo de lesiones en las manos. En este caso, como se están usando herramientas o manipulando materiales, sí hay riesgo de que alguien se golpee, se atrape los dedos o se corte. Por eso, en el cuadro debemos tener en cuenta las preguntas relacionadas a los riesgos en las manos y marcamos la respuesta según lo que vemos. Si todos están usando los guantes, si las herramientas están en buen estado y si el personal está trabajando con cuidado, entonces marcamos sí, porque las medidas de control están aplicadas. Pero si falta alguno de estos puntos y no se está cumpliendo alguno de ellos, marcamos no y se debe corregir antes de comenzar el trabajo. La idea de este cuadro es verificar que todo esté controlado antes de empezar, no solo llenar por llenar. Así evitamos accidentes, sobre todo en partes del cuerpo tan importantes como las manos. Antes de llenar el ATS, es importante identificar los riesgos del trabajo y evaluarlos usando esta matriz básica de evaluación de riesgos. Para hacerlo, debemos analizar dos cosas: la probabilidad de que ocurra un accidente y la severidad del daño si llega a pasar.
La tabla de probabilidad nos ayuda a ver qué tan seguido podría pasar el riesgo, si es algo que ya ha pasado muchas veces, si sucede ocasionalmente o si es muy raro. Luego usamos la tabla de severidad, que nos indica qué tan grave sería el daño, desde lesiones leves hasta fatalidades, daños a equipos o paralización del proyecto. Con estos dos datos, probabilidad y severidad, ubicamos el riesgo en la matriz de colores. Si cae en rojo, es un riesgo alto y se deben tomar acciones inmediatas. Si cae en amarillo, es un riesgo medio y deben aplicar controles lo antes posible. Y si está en verde, es un riesgo bajo, pero igual se debe controlar. Esta evaluación es la base para llenar correctamente un ATS o IPA. Nos permite identificar qué controles aplicar y cuándo intervenir, dependiendo del nivel de riesgo identificado. El montaje de estructuras metálicas sobre el MANLIF, una tarea que involucra el uso de herramientas eléctricas como taladros y llaves, es una actividad que presenta múltiples peligros y riesgos en el entorno laboral. La operación de estas máquinas y herramientas, combinada con la altura y el trabajo con cargas pesadas, aumenta la probabilidad de accidentes si no se implementan medidas adecuadas de seguridad. El análisis de trabajo seguro ATS es una herramienta fundamental para identificar y controlar los peligros asociados con esta tarea. En este análisis se identifican los riesgos inherentes a la actividad, se evalúan los peligros según su severidad y probabilidad y se implementan medidas de control que minimizan o eliminan el riesgo. El propósito de este análisis es garantizar que el trabajo se realice de manera segura, protegiendo la salud y seguridad de los trabajadores, al mismo tiempo que se asegura la eficiencia en la ejecución de las tareas. A través de esta actividad se realizará la identificación de 10 peligros, 10 riesgos asociados y las medidas de control correspondientes. Posteriormente se llevará a cabo una evaluación inicial del riesgo y en función de las medidas de control aplicadas, se evaluará la situación para asegurar que los riesgos se mantengan dentro de los niveles aceptables de seguridad. Una vez realizado el correcto llenado del formato ATS, podemos identificar con claridad los peligros presentes en cada paso de la tarea y aplicar las medidas de control que correspondan en cada caso. En esta evaluación se han detectado 5 puntos críticos que representan un riesgo alto. Por ello nos enfocaremos en implementar controles específicos en estos puntos, con el objetivo de reducir el nivel de riesgo y mantenerlo dentro de los rangos aceptables de seguridad operativa. Al realizar la subida al MANLIF, uno de los peligros más evidentes es la posibilidad de caídas a distinto nivel. Este riesgo puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Inicialmente, esta situación fue evaluada como riesgo alto, clasificación A-4, con un valor total de 7, lo que lo sitúa en un nivel de riesgo alto. Para mitigar este riesgo, aplicamos varias medidas de control. Primero, implementamos el uso de una línea de vida y un arnés completo para cada trabajador. También se realizó una capacitación previa en el uso seguro del MANLIF. Después de aplicar estas medidas, reevaluamos la situación y el nivel de riesgo bajó significativamente a D-3 con un valor de 18. Esto ubicó el riesgo en un nivel medio. El siguiente punto crítico es perforar estructuras con taladro. Al perforar estructuras con un taladro, el peligro principal es el contacto eléctrico. Esto puede provocar electrocutación, un riesgo grave para la seguridad del trabajador. En la evaluación inicial se clasificó como un riesgo alto, clasificación B-2 con un valor total de 3, lo que lo situó en un nivel de riesgo alto. Para controlar este peligro, se implementaron medidas como la inspección diaria de los taladros antes de su uso, el uso obligatorio de guantes dieléctricos y la verificación constante del estado de los equipos.
Tras estas mejoras, la evaluación final mostró un cambio notable, con un riesgo bajo, recalificado como D-4 y un valor total de 21. El siguiente punto crítico es el movimiento del Mannlicht. El movimiento del Mannlicht en terrenos inestables es otro peligro importante, ya que puede causar el vuelco del equipo, lo que pondría en peligro tanto al equipo como a los trabajadores. Inicialmente este peligro fue evaluado como riesgo alto, con un valor de 3 correspondiente al nivel de riesgo alto. Para reducir este riesgo implementamos varias medidas preventivas. Se realizó una inspección exhaustiva del terreno antes de mover el Mannlicht y además se estableció la activación obligatoria de los estabilizadores. Después de aplicar estas medidas, la evaluación final mostró que el riesgo había disminuido al nivel bajo, con una clasificación D-4 y un valor final de 21. Izaje de estructuras metálicas. Durante el izaje de estructuras metálicas, el mayor peligro es la caída de carga, lo que puede resultar en un peligro a los trabajadores. Este riesgo fue evaluado oficialmente como un riesgo alto, con un valor de 1, lo que lo colocó en un nivel de riesgo alto. Para controlar este riesgo, se tomaron medidas de seguridad como la señalización de áreas restringidas, el uso de casco de seguridad y la supervisión continua por parte de personal calificado. Al evaluar nuevamente la situación después de la implementación de estas medidas, el riesgo se redujo significativamente, obteniendo una clasificación final de D-4 con un valor total de 21, lo que significa que el riesgo ahora es bajo. Y por último, desconexión de herramientas. Cuando se desconectan herramientas eléctricas, el peligro de energía residual representa un riesgo de lesiones en las manos o dedos. Inicialmente esta situación fue evaluada como riesgo alto, clasificación C-2 con un valor total de 6, situándose en un nivel de riesgo alto. Y para mitigar este riesgo, se implementaron controles como desenergizar las herramientas antes de desconectarlas, un procedimiento escrito claro y capacitación continua al personal. Después de estas mejoras, la evaluación final mostró que el riesgo se redujo a nivel bajo, con una recalificación de E-5 y un nivel final de 25. Gracias a las medidas de control implementadas en cada uno de los casos, los riesgos inicialmente altos fueron reducidos significativamente a niveles bajos o medios, garantizando un ambiente de trabajo mucho más seguro. Las acciones correctivas que tomamos fueron claves para minimizar los peligros y proteger la integridad de los trabajadores. Esta reevaluación no solo refuerza la importancia de un control riguroso, sino también muestra cómo la seguridad y la capacitación son fundamentales para reducir riesgos en el ámbito laboral. Una vez completado el análisis, el personal asignado debe firmar el ATS. Esto indica que han comprendido los riesgos, las medidas de control y se comprometen a trabajar de forma segura. Si alguna condición cambia, el ATS debe ser inmediatamente actualizado. El ATS, más que un formato, es una herramienta de prevención. Nos ayuda a tomar conciencia de los riesgos antes de que ocurran accidentes. Aplicarlo correctamente protege nuestra vida y la de nuestros compañeros. Gracias por su atención.